hoy vamos a hablar del poder del nombre de Jesús, el poder del nombre del Señor. Jesús a sus discípulos les enseñó a orar y varias veces le dijo: pidan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre. Esa era la clave. Los discípulos veían que Jesús oraba y que sus oraciones eran contestadas, que Dios se manifestaba, que el Padre Celestial se manifestaba en su vida con milagros y con señales. Entonces los discípulos siempre le hacían esta pregunta: Señor, ¿cómo orás? Enséñanos a orar. Y entonces Jesús era ahí donde les dejaba esta enseñanza: pidan en mi nombre, pidan en mi nombre. Y esa enseñanza la podemos aplicar hoy a nuestras vidas. Debemos pedir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Usted va a ver que hay muchas religiones, hay muchas maneras de pensar y muchos han puesto diferentes intermediarios entre Dios y los hombres. Imágenes, ídolos, personajes. Pero la Biblia es clara y nos enseña que el único medio para llegar al Padre Celestial es Jesús, el nombre de Jesús. Si usted quiere tener poder en lo que pida, pida en el nombre de Jesús. Pero no quiero que se quede con lo que yo digo, sino que hoy vamos a estar compartiendo lo que nos dice la Biblia. La Biblia es clara y varias veces nos enseña a pedir en el nombre de Jesús. Así que vamos a ir al libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16. Fíjese lo que nos dice la Biblia. Versículo 23 al 24. La Biblia dice: ese día, lo dijo Jesús, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. Esa es la clave, pedir en el nombre de Jesús. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. Ahí tenemos la primera enseñanza que nos deja esta palabra. Orar en el nombre de Jesús. Hasta ese momento, hasta a partir de Cristo, nadie oraba en el nombre de Jesús. A partir del Señor, el creyente, el que cree en Dios, que orara en el nombre de Jesús, iba a recibir. Y nos enseña este pasaje bíblico dos cosas que son fundamentales. Primero, iban a ser respondidas nuestras oraciones. Dios iba a responder aquello que pidiéramos. Y después iba a haber una segunda bendición, iba a haber alegría en abundancia. Esto sucede cuando comenzamos a experimentar el poder en el nombre del Señor. Nuestras oraciones son respondidas. Todo lo que pidas, lo recibís. ¿Por qué? Porque oramos en el nombre del Señor. Esta es la primera enseñanza que recibieron los discípulos. Orar en el nombre de Jesús. Pero también cuando tenemos respuestas de parte de Dios, dice que habrá alegría en abundancia. En otra traducción bíblica dice: su gozo será cumplido. Quiere decir que trae una satisfacción, saber que Dios está respondiendo, que contás con el respaldo de Dios cuando oramos en el nombre de Jesús. Por eso la necesidad de aprender a usar el nombre del Señor, porque ese es el punto, saber usar el nombre de Cristo. Y eso es lo que hoy vamos a compartir. Vamos a ver diferentes formas de cómo usar el nombre del Señor. Pero sí con esta consigna: es necesario que uno aprenda a orar en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre en donde aún dice la Biblia que toda rodilla se va a inclinar, toda rodilla, los demonios, los principados, toda autoridad se inclina delante del nombre del Señor. Nombre sobre todo nombre. Por eso la importancia de aplicar el nombre de Cristo a nuestra vida. Por eso vamos a ir al primer paso de cómo podemos usar el nombre de Cristo. Es muy importante que entendiésemos que
podemos hacer todo en el nombre del Señor. Todo. Hacer todo en el nombre del Señor. Si usted quiere crecer en su vida espiritual, todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y aquí vamos a la Biblia, fíjese lo que nos dice la Biblia. Ese día, perdón, este no es. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que uno haga lo tiene que hacer en el nombre del Señor. Ahí está la clave, todo. Y hay un ejemplo en la vida de Pedro. Pedro había tenido una noche de pesca en donde había sido una noche de fracaso. Pedro había estado pescando todo un tiempo y junto con sus compañeros no habían logrado pescar nada. No habían logrado sacar nada del mar. Pero luego se encontraron con Jesús. Y Jesús le dijo, andá nuevamente y echá las redes en mi nombre. Y dice que cuando Pedro recibió esta orden, dijo, toda la noche pescamos, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Y él tiró las redes y fue una pesca milagrosa. Esto sucede cuando actuamos en el nombre de Jesús. Quizás cosas que en nuestra vida cotidiana practicamos y en nuestra fuerza muchas veces hemos tenido logros. Pero este es el tiempo de vivir en el nombre de Jesús. Orá en el nombre de Jesús. Trabajá en el nombre de Jesús. Echá tus redes en el nombre de Jesús. Serví a Dios en el nombre de Jesús. Es muy importante que sirvas al Señor en el nombre de Jesús. Es ahí donde uno puede experimentar esta gran bendición. En el nombre de Jesús tenemos respuesta. Así que todo lo que hagas en la vida, hacelo en el nombre del Señor. No vivas más en tu nombre, o no hagas nada en nombre de otro, sino hacelo en el nombre del Señor. La Biblia es clara, todo, hacelo en su nombre, todo, y vamos a recibir bendición. Segundo punto, que es muy importante y que tenemos que también experimentar en este tiempo. No usar su nombre en vano. No usar su nombre en vano. Muchas veces sucede esto, que sabemos del nombre de Cristo, pero se convierte en algo frívolo, en algo que comenzamos a hacerlo sin sentido. Y esto es muy común en las iglesias. Usar el nombre de Dios, pero no hacerlo con autoridad. Lo hacemos como una práctica normal. Y eso se convierte en usar el nombre de Dios en vano. Y la Biblia es clara. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20. Fíjese, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es muy importante que también sepamos esto. Tomar el nombre del Señor en vano se convierte en algo que a Dios no le va a agradar. Quiere decir que no debemos usar el nombre de Jesús como frivolidad. No debemos usar el nombre del Señor como algo hipócrita. No debemos usar el nombre del Señor como una muletilla, como una frase más de los cristianos. Así como decimos gloria a Dios, aleluya, también decimos el nombre de Jesús. Y es ahí donde perdemos autoridad, es ahí donde nuestra oración pierde poder porque no usamos el nombre del Señor con el sentido que lo debemos usar, con autoridad, sabiendo en nombre de quién oramos, en nombre de quién clamamos. Por eso la importancia y tener la reverencia y saber que cuando invocamos el nombre del Señor hay poder. No tiene que ser una práctica común, normal, frívola, hipócrita, por vanidad, una muletilla, no, sino que tiene que ser una palabra que tiene sentido. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Y es ahí donde se desata el poder de Dios. Tercero, que es necesario que sepamos, el compromiso con su nombre trae retribución
de parte de Dios. Quiere decir que todo lo que hagamos en el nombre del Señor, Dios nos va a bendecir. Cualquier decisión que tomemos en el nombre de Jesús, ahí hay bendición. Ahí es donde se desata el poder de Dios. Y cuando uno toma aún decisiones en donde tiene que renunciar a algo en el nombre del Señor, dice que Él va a retribuir con mayor bendición. Pero no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y vamos a ir al Evangelio. Fíjese lo que nos dice Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Quiere decir que si dejaste algo, si vas a dejar algo por el nombre de Cristo, Dios nos promete que Él va a retribuir 100 veces más aquí en la tierra. Quiere decir que cualquier decisión que tomemos por el nombre del Señor y que aún nos cause tomar una decisión que nos cueste, pero Dios va a tener en cuenta, si lo hicimos en su nombre, si no lo hicimos por algo personal, si no lo hicimos por el nombre del Señor, Él va a retribuir 100 veces más. Pero la promesa no es solamente aquí en la tierra, que 100 veces más es muchísimo aquí en la tierra, sino que Él también va a retribuir en la vida eterna. Quiere decir que la bendición es doble. El hacer algo en el nombre del Señor, el dejar algo por el nombre del Señor, eso trae bendición. Eso trae una gran retribución. Por eso este es el tiempo de tomar decisiones. Quizás en tu vida sabés que hay cosas que Dios te está pidiendo que dejes. Sabés que hay cosas que Dios te está diciendo que hay que cambiar. Bueno, es un buen momento para tomar esa decisión en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Quizás hay tareas que tenés que hacer de la vida, de trabajo, obligaciones, y hasta este tiempo lo hiciste en tus fuerzas. Lo hiciste como pudiste. Bueno, como le sucedía a Pedro, toda una noche pescando, pero en sus fuerzas, con su capacidad, con su experiencia de pescador. Pero era un momento en que Pedro tenía que cambiar. Ya no tenía que hacer las cosas con su capacidad, sino que lo tenía que hacer en el nombre del Señor. Bueno, este es el tiempo en que estamos viviendo de cambio. Este es el cambio. Todo lo que hagas, hacelo en el nombre del Señor. Aún los cambios para tu vida, las decisiones importantes, los desafíos que tengas en la vida, los proyectos, que sean en el nombre del Señor, en su nombre. Y aún si tenés que dejar algo que te va a costar, te va a demandar esfuerzo, hacelo en su nombre y va a venir la retribución de parte de Él. 100 veces más. 100 veces más aquí en la tierra, 100 veces más por seguirlo a Él, 100 veces más por dejar todo por Él, todo, aquello que te aleje de Dios, déjalo en el nombre de Jesús y Dios va a retribuir 100 veces más. También la palabra de Dios nos dice que en el nombre de Jesús tenemos autoridad. Fíjese lo que vemos en este punto. En su nombre tenemos autoridad y poder sobre toda obra de maldad y enfermedad. Cuando invocamos el nombre del Señor, nos levantamos en autoridad. Y si el diablo tuvo algún plan en contra de nuestras vidas o en contra de alguien, cuando invocamos el nombre del Señor, tenemos autoridad para deshacer esa obra de las tinieblas. Cuando invocamos el nombre del Señor, tenemos autoridad para deshacer todo tipo de enfermedades y dolencias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Por eso, hermano y hermana, si estás escuchando este culto, si hay algo que se ha levantado en contra de tu vida, y sabés que eso viene del mismo infierno y te está destruyendo, bueno, levántate en el nombre de Jesús y empezá a desafiar ese ataque, ese problema. En el nombre de Jesús
hay autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad. Quizás a veces escuchamos personas que están preocupadas porque alguien les hizo un trabajo, un conjuro, una maldición, por brujos, por gente que trabaja en el ocultismo, algo que a muchos les causa un terrible tormento. Bueno, en el nombre de Jesús se pueden deshacer esas maldiciones. En el nombre de Jesús se pueden cortar esas ataduras. No es para tener temor, no es para sentirse atormentado, sino es para creer en lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que en su nombre tenemos autoridad para deshacer toda obra de las tinieblas. Así que vamos a la palabra, vamos al Evangelio de Marcos. Fíjese lo que nos dice Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, amén, en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que desarrollamos cuando invocamos el nombre del Señor. Tenemos autoridad sobre todos los demonios, sobre el diablo, sobre toda obra de las tinieblas que se quiera levantar. Los hijos de Dios, cuando invocamos el nombre de Cristo, tenemos autoridad para deshacer esa obra del enemigo. Tenemos autoridad también para deshacer toda obra del enemigo que se levante aún contra los ataques personales. Cuando nos habla la Biblia que aún beberemos cosa mortífera, era muy común en tiempos bíblicos ser envenenado. Era una práctica común de que cualquier persona en gobierno, en familias, en cualquier institución, para sacarse a alguien de encima, era envenenado. Una forma de atacar a alguien personalmente. Quiere decir que también cualquier ataque a tu persona, cualquier ataque de alguien en contra de tu vida, alguien que te quiera sacar del camino o que quizás perjudicas a sus intereses y algo que te puede inclusive causar temor. Bueno, Dios nos dice que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para deshacer esa obra de las tinieblas, ataques personales. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para deshacer toda clase de enfermedades. Y no solamente dice deshacer la enfermedad, sino también ser sano, tener sanidad. Todo esto lo logramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es la señal que nos va a seguir, todos los que crean en Cristo. Ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Si hay algo que va a marcar, si crees en el Señor, es que si en su nombre pedís para que se deshagan las obras de las tinieblas, y las obras de las tinieblas se tienen que deshacer. Te tienen que seguir los milagros de sanidad, de libertad. Las cadenas se tienen que romper. Esa es la manifestación. Si sos hijo de Dios, si sos cristiano, tiene que haber una manifestación de poder en tu vida. ¿Y cómo vas a lograr esto? Pidiéndolo en el nombre de Jesús. Ahí es donde está nuestra autoridad. Y este mensaje también es para toda la iglesia en el lugar donde nos movemos, en donde tengamos que tomar decisiones, en donde tengamos que trabajar, formar familia. Bueno, ahí es el tiempo de invocar el nombre de Cristo, ahí. Quizás en tu trabajo hay dificultades, hay problemas, hay confrontación. Bueno, orá en el nombre de Jesús, que el Señor deshaga ese plan diabólico. Quizás en tu familia hay miseria, hay escasez. Bueno, orá en el nombre de Jesús. Ese plan diabólico de pobreza se tiene que deshacer en el nombre de Cristo. Poné en práctica, invocar el nombre de Cristo. Vivimos en una sociedad en que las personas buscan muchos intermediarios. A veces algunos acuden a curanderos, a brujos. Otros tienen una dependencia de pastores, de sacerdotes, y creen que esas personas pueden orar solamente por sus vidas, por sus problemas, y ahí va a haber respuesta. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios,
que cualquier persona que cree en Jesús, que ha recibido a Cristo en su vida, cualquier persona que toma la autoridad de orar en el nombre de Jesús, puede deshacer las obras de las tinieblas. Quiere decir que no tiene que haber tanta dependencia de otros, sino tenemos que crecer en nuestra autoridad para orar. Quiere decir que si estás en tu casa y orás en el nombre de Jesús, no importa el título que tengas, el lugar que tengas en la iglesia o en la sociedad, si orás en el nombre de Jesús, esa oración va a tener una respuesta. En esa oración va a haber un milagro. Dios se va a manifestar con su poder. Por eso es necesario experimentar el poder en el nombre de Jesús. Pero no solo con la iglesia, sino en forma personal. Tenés que experimentar que cuando invocás, cuando orás en el nombre de Jesús, tenés que experimentar la respuesta de Dios. Y eso va a marcar tu vida. Cuando ores en el nombre de Jesús y las maldiciones se corten. Cuando ores en el nombre de Jesús y las cadenas se rompan. Ahí es donde realmente vas a ver que Dios es poderoso. Y Él se pone a favor de tu vida. Por eso, esta palabra ya ha finalizado. Pero quiero que te vayas de esta reunión online con esta idea. El Señor te da autoridad en su nombre. Él te da las fuerzas para vencer en su nombre. Y eso es lo que vamos a poner en práctica en este momento. Vamos a orar y vamos a orar en el nombre de Jesús. Por eso cuando ahora comiences a orar por tus necesidades, cuando comiences a orar por tus problemas, soltá esta palabra. Señor, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesús. Y esa oración va a tener poder. Yo te invito a que levantes tus manos y cualquiera sea tu necesidad, cualquiera sea el milagro que necesitas en esta mañana, orá en el nombre de Jesús. Orá, decile, Padre amado, te pido en el nombre de Jesús tu bendición. En el nombre de Jesús bendecime. Señor, en el nombre de Jesús levantame. En el nombre de Jesús sacame de esta situación. Te pido un milagro en el nombre de Jesús. Y quizás hay alguien que esté mirando y no ha tenido esta experiencia de creer en Cristo, de tener a Jesús en su vida. Bueno, también poné la mano en tu corazón y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida y a partir de ahora voy a vivir en tu nombre. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas aquellas cosas que hice mal. Me arrepiento y en el nombre de Jesús me propongo a darte mi vida y a vivir conforme a tu voluntad. Señor, te doy gracias. Amén y amén. Y ahora toda la iglesia vamos a hacer una última oración y la vamos a hacer en el nombre de Jesús. En este tiempo tan difícil de pandemia, en este tiempo de crisis mundial, necesitamos la fortaleza de Dios. Y en el nombre de Jesús tenemos la certeza de que Él nos guarda, Él nos protege. Jesús nos dijo que no íbamos a estar solos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Quiere decir que Él está en tu vida, Él está en tu casa. Él está en medio de tu familia. Dios está. Por eso recibí esta palabra y levantá tus manos y decirle, Señor Jesús, yo recibo tu bendición. Recibo tu bendición. Y Señor, cierro mi cuerpo a toda enfermedad. Cierro mi cuerpo a toda peste. Cierro mi cuerpo a toda plaga. A todo virus que se levante en este tiempo, yo cierro mi cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y recibo vida. Recibo vida en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo recibo vida. Y ahora, Padre amado, en el nombre de Jesús, cierro mi alma. Cierro mi alma. Cierro mi alma a toda angustia, a toda depresión.
Cierro mi alma a todo ataque a mis sentimientos. Cierro mi alma a toda sensación de soledad, de temor, en el nombre de Jesús. Y Señor, recibo fortaleza por medio del Espíritu Santo. Y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, cierro mi espíritu. Cierro mi espíritu a todo ataque de muerte. Cierro mi espíritu a todo plan de las tinieblas. Cierro mi espíritu a todo ataque del enemigo. Señor, cierro mi espíritu a todo aquello que quiera venir en contra de mi vida y aún siendo cristiano, que quiera apagar el llamado, que quiera apagar los dones, los talentos. En el nombre de Jesús, yo cierro mi espíritu a todo ataque del enemigo y lo abro a la obra del Espíritu Santo. Y declaro que en tu nombre, Señor, me levanto. En tu nombre nos levantamos, Señor. En tu nombre, Señor, ahora se activan nuevos dones, talentos, capacidades. En el nombre de Jesús, yo recibo este milagro como tu Hijo y te doy gracias. Amén y amén. Bendito sea Dios.